Hola a todos, ahora hablaremos de propagación en líneas acopladas del capítulo 2, Teoría de las líneas de dos conductores del libro de Rodolfo Neri Vela. Vamos a suponer una línea de transmisión infinita. De esta, su ecuación de la propagación de ondas electromagnéticas en la línea sería esta, en la cual la primera parte representa cómo se propaga la onda hacia la carga, o sea, la propagación positiva, y la otra parte la propagación negativa, de cómo se refleja las ondas electromagnéticas, volviendo desde la carga hacia el generador. Pero en este caso, al hablar de una línea de transmisión infinita, no se toma en cuenta la parte negativa, porque la onda no va a regresar. Entonces tendríamos como resultado esta nueva ecuación que vamos a tomar en cuenta. Realizando una representación gráfica de nuestra línea, tenemos aquí un voltaje incidente, que es el que sale del generador hacia la carga. Y si fusionamos las ecuaciones que teníamos antes, la de las líneas infinitas con ecuaciones que hemos visto anteriormente, obtenemos estas nuevas fórmulas que nos ayudan a representar el comportamiento de la línea cuando se trata de una línea infinita, entre comillas. Ahora, si hablamos de acoplamiento, ¿qué es el acoplamiento? En el caso de las líneas infinitas que vimos antes, tenemos una variable z sub 0 que es constante, que se refiere a la carga que existe en la línea. Pero si se trata de una línea infinita, nos dimos cuenta que en las anteriores ecuaciones todo se mantiene constante. Es decir, que el voltaje y la corriente están directamente relacionados solamente con la impedancia, que esta impedancia no cambie de valor. Entonces usamos ese concepto para el acoplamiento. Si este valor es constante, significa que estamos tratando con una línea que se considera entre comillas infinita. O sea, se puede tratar de una línea finita que tiene un z sub 0 constante y tiene el comportamiento de una línea infinita. Y para esto se tienen ciertas consideraciones, que es, por ejemplo, que se tiene la carga igual a la impedancia característica y que se entrega toda la potencia incidente disponible a la carga. Esto debido a que z sub 0 es constante. Entonces, ¿qué es el desacoplamiento? El desacoplamiento es el concepto contrario, donde z sub 0 no es constante. Y si utilizamos las ecuaciones que hemos visto al inicio, pero sin anular esta parte, la parte reflejada, porque ya no tiene el comportamiento de una línea infinita, porque z sub 0 no es constante. Si no anulamos esta parte, entonces estas dos ecuaciones las podemos dividir en dos partes, donde una es la parte incidente y la otra la parte reflejada, tanto para corriente como para voltaje. En este ejemplo tenemos un generador de señales conectado a una línea de transmisión con impedancia característica de 75 ohmios. Mide 6 metros y el dieléctrico tiene permitividad relativa de 2.6. Se conecta una impedancia de entrada de 75 ohmios y la resistencia interna del generador es de 1 ohmio. Este es el voltaje de salida en circuito abierto y nos piden calcular las expresiones instantáneas del voltaje y la corriente y la potencia promedio que se entrega. Entonces, primero haríamos la gráfica de cómo se representaría la línea. Aquí están los 6 metros que existen, la carga y la resistencia interna. Pero podemos representarlo de esta forma. Como nos están hablando igual de la impedancia de entrada, aquí tenemos que las dos impedancias son iguales. Entonces se va a tratar de un circuito, bueno, de una línea acoplada. Y los datos que tenemos son que del generador salen 1.5 voltios que están aquí y que su impedancia de entrada es de 1 ohmio. También que la frecuencia es de 100 megahercios. Entonces, con esta gráfica y con estos datos podemos calcular el voltaje de entrada que corresponde a este punto, que es el divisor de tensión. Y también la corriente que circula debido a que estas dos impedancias están en serie. Y sacando estos datos tenemos que nuestro voltaje de entrada, tensión de entrada es 1.48 voltios y que la corriente de entrada es de 0.0197 amperios. Continuando con el ejercicio tenemos que asumir que la atenuación es despreciable. Esto debido a que se trata de una línea acoplada que tiene el comportamiento de una línea infinita. Y tenemos aquí la constante de propagación, que como dijimos que la atenuación es despreciable, entonces solo vamos a tomar en cuenta esa parte de la ecuación. Y si comenzamos a despejar, tendríamos
reemplazando con los datos de la permitividad relativa, con la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, y también con la velocidad de la luz, tenemos este dato que sería 1.075 pi radianes por metro. Y si continuamos, volvemos a la ecuación 1 que teníamos en el principio de la explicación. Esto se asemejaría a esta ecuación, donde como nuestra constante de propagación tiene este valor, reemplazamos y tendríamos que nuestro fasor de la tensión sería este. Ahora, si queremos hallar las expresiones instantáneas, tenemos que recurrir a esta fórmula que corresponde al capítulo 2.2. Entonces, si reemplazamos los datos, queremos sacar la parte real y multiplicamos nuestro fasor con la constante de Euler. Y nos quedaría esa expresión como resultado que nos permite calcular cualquier instante de la tensión en el tiempo. Y esta z que en este caso se refiere a nuestra distancia de 6 metros. Y lo mismo hacemos con la corriente, que si se dan cuenta es prácticamente la misma expresión. Y ahora, para hallar la potencia promedio, lo que hacemos es un medio de la parte real de nuestro fasor de la tensión multiplicado por la conjugada de la corriente. Sacamos estos datos y nos quedaría que tenemos 14.6 miliwatts, que esa sería la potencia promedio que se entrega a la carga. Y eso sería todo. Para continuar con el capítulo 2.4 pueden seguir el link que va a estar en la descripción.